A continuación, ustedes pueden observar una línea del tiempo donde ustedes, de cierta manera, ven que en este momento nos encontramos en esta etapa del análisis de la historia. La guerra de independencia o el fin de la guerra de independencia. En esta línea del tiempo nosotros pudimos darnos cuenta que se empezó a generar precisamente todo un contexto en el cual se desarrolla la historia de México como tal. Recordamos en Historia de México 1 que en 1521 se da o se dio lo que va a ser la conquista de estos nuevos territorios por Hernán Cortés. De 1521 a 1810 se dio lo que vamos a conocer como la colonia. Y de 1810 a 1821 lo que va a ser el movimiento de independencia. Pero el día de hoy o en este semestre nos va a tocar analizar lo que es el México independiente y ver de qué manera se va a conformar el nuevo Estado-Nación. Vamos a ver que en este momento nos encontramos en esta parte donde tenemos que analizar de manera adecuada los diferentes contextos en el que se da la conformación del nuevo Estado. Muy bien, entonces, esta es la primera parte en la que nosotros vamos a entender al México independiente y vamos a ver cómo este va a ir evolucionando en base a su madurez. Ahora, recuerden que vamos a encontrar algunas causas internas que dieron pausa a que el movimiento de independencia se llevara a cabo en estos territorios. Uno de ellos es la desigualdad social, las conspiraciones que fuimos encontrando en el paso del tiempo, las conspiraciones, la de Valladolid y la de Querétaro, las reformas borbónicas y por último la expulsión de los jesuitas. Dentro de las causas externas vamos a encontrar una gran influencia del pensamiento europeo y cómo esto estaba impactando en esta nueva colonia. Bueno, tenemos la independencia de las 13 colonias en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y la invasión napoleónica en 1808, siendo estas las causas fundamentales para generar en estos territorios una independencia. Ustedes pueden ver las etapas, la etapa de iniciación y algunos personajes importantes que ya los analizamos en el transcurso del semestre. México independiente. Recuerden que la primera parte después de 1821 es ver en qué situación se encuentra el país cuando termina la guerra. Y hay que tomar en cuenta que fueron varios los documentos que se estuvieron firmando para que se llevara a cabo lo que va a ser el movimiento de independencia y su consumación. Hay que recordar el plan de Iguala y también no hay que olvidar los tratados de Córdoba. Ahora, vamos a ver que tenemos algunas consecuencias que van a ser fundamentales. ¿Cómo se encuentra el país? Bueno, en estos momentos tenemos enormes pérdidas humanas y económicas. El país se encuentra totalmente destruido. Pueblos, haciendas y minas. La economía en este momento se encuentra colapsada debido a que este movimiento arruinó agricultores, comerciantes, mineros, destruyó al país como tal. Ahora, vemos que en este momento la hacienda pública
no tenía recursos y el gobierno no tenía dinero. México era un país con una gran extensión territorial, el cual se encontraba mal comunicado debido a que muchos de los caminos se destruyeron. Y otra causa también puede ser que estos territorios eran muy extensos y habían pocas poblaciones. Y por último vamos a tener que encontramos grupos políticos que van a entrar en conflicto. Y esto principalmente debido a la forma en la que se iba a organizar el actual gobierno. Y empezaron a existir pugnas entre sí. Haciendo un análisis al documento que fue importante para lo que fue la consumación de la independencia o para que se dieran los primeros pasos, que fue el Plan de Iguala, es de que dentro de su cuerpo legal encontramos precisamente algunos puntos importantes. Estos tres puntos que estoy marcando van a ser de suma importancia debido a que aquí se van a establecer las garantías fundamentales de este movimiento. Un punto importante era establecer la independencia de México de España. También tenía como eje principal establecer la religión católica como única y establecer la unión de todas las clases sociales. Este documento fue proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Eh, con este documento se iba a conformar el ejército trigarante que iba a tener la función de defender precisamente este documento. También proponía algo realmente muy interesante, porque si se supone que queríamos una independencia como tal, pues este documento proponía una monarquía constitucional, pero tendría que estar conformado por un Congreso o una Cámara de Diputados. Y lo curioso es de que se estaba solicitando la presencia de un príncipe español. Ahora, ¿cómo se conformó? Y lo dije hace un momento, esta situación como tal. Bueno, se tuvo que firmar los tratados de Córdoba, que va a ser el documento que va a garantizar el fin del movimiento de independencia y la separación de México de España. Y fue firmado, bueno, por Juan O'Donoghue junto con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Ahora, vamos a ver que todos estos documentos tenían que establecerse de manera legal para que en sí España lograra eh, el reconocimiento de este territorio y que se estableciera esta separación como tal. Como ya hemos estado analizando, ustedes recordarán que nuestro país nació a la vida independiente bajo el sistema político de monarquía constitucional, con el nombre del primer imperio mexicano. Al consumarse la independencia, lo único que se tuvo como opción es este primer sistema de gobierno. El primer gobierno recayó en una junta provisional gubernativa del imperio integrada por 38 notables. Entre ellos encontramos algunos dignatarios eclesiásticos, jefes administrativos de época colonial, miembros de la aristocracia novohispana, destacados empresarios y algunos representantes del ejército. Ningún insurgente fue incluido. Habían sido seleccionados en este caso por el personaje que ustedes pueden ver en la imagen, que es Agustín de Iturbide, y el último jefe político de la colonia, Juan O'Donoghue. Esto en base a los acuerdos de los tratados de Córdoba. Su tarea consistía en nombrar una regencia como parte ejecutiva provisional y convocar y realizar elecciones de diputados
para integrar las Cortes o, en su defecto, el Congreso del Imperio. Este proceso de organización política duró del 28 de septiembre de 1821 al 19 de mayo de 1822. En diciembre de 1821 se inició el proceso electoral para establecer el poder legislativo del imperio. Para el 24 de febrero de 1822 el Congreso inició sus sesiones. Al mismo tiempo, el desconcierto político crecía por la falta de experiencia que tenían o en este momento tenían los nuevos diputados. Y a esto se le aunó la muerte de Juan O'Donoghue. Vamos a encontrar que también tenemos algunas revueltas de fuerzas expedicionarias españoles en Veracruz, y también, si le agregamos a esto la huida de numerosos peninsulares acaudalados, todo ello hizo crecer una incertidumbre del nuevo imperio mexicano. El escenario de Europa, en este caso España, confirmó la sospecha de que se encontraban rechazando o se estaba rechazando los tratados de Córdoba, y esto empezó a generar varios motines. Y si a esto le agregamos que un personaje que no era de la nobleza se impuso como emperador, pues bueno, esto estaba acrecentando una gran revuelta en este territorio. Después de la situación que se lleva a cabo para poder lograr y conformar el primer tipo de gobierno en esta nueva etapa del país, vamos a ver que España como tal pues va a tener algunas negativas para poder mandar a un príncipe a México. Por lo tanto, el caballero que ustedes ven a la izquierda, Agustín de Iturbide, pues se proclama como emperador como tal. Y vamos a ver que en esta época el territorio como tal va a crecer. Las provincias centroamericanas se van a unir al imperio, a excepción de Belice y Panamá, que estas no se unen. Y vamos a encontrar que el territorio como tal va a seguir creciendo. Ya vimos que Agustín de Iturbide es nombrado emperador el 21 de julio de 1822. Y este abdica al trono el 19 de marzo de 1823 debido a un levantamiento militar en su contra bajo el plan de Casamata, liberado o encabezado por Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Ante esta situación vamos a encontrar que este personaje va a establecer precisamente. Bueno, vamos a ver en estos momentos como tal el plan de Casamata tiene como eje principal derrocar el actual imperio. Pero bueno, el 1 de febrero de 1823, como pueden ustedes visualizar en su diapositiva, se reorientó la insurrección con el plan de Casamata, iniciando lo que sería un periodo de alianzas coyunturales. El general Echavarría, enviado por el emperador para combatir a los sublevados, se pasó del lado de los insurrectos. Esto quiere decir que hizo alianza con Santa Anna y Guadalupe Victoria. Para el 11 de mayo, Iturbide abdica y abandona el país, dando término a su imperio efímero de menos de un año de duración. El 31 de mayo declararon inexistente lo que vamos a conocer como, o conocimos como el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba.
Esto en respuesta a lo que se estaba estableciendo en este momento, que era el plan de Casamata. Esto se llamó nuevamente a una elección, nombrando un ejecutivo provisional tripartito. ¿Qué significa esto? Que se iba a llamar a un nuevo tipo de gobierno mientras se llamaban elecciones. Este tipo de gobierno iba a estar encabezado por Pedro Celestino Negrete. Era un español el cual se había incorporado al ejército trigarante del Plan de Iguala e integrante de la logia escocesa. También vamos a encontrar a Nicolás Bravo, antiguo insurgente, que también era un masón de la logia escocesa. Y encontramos a Guadalupe Victoria, insurgente, masón, pero era un masón de la logia yorquino. Y tenía una orientación republicana. El gobierno como tal estuvo en manos de estos primeros o de esta propuesta de gobierno mientras se lanzaban nuevas elecciones. Bueno, algo importante que vamos a encontrar aquí va a ser esta nueva división territorial que podemos visualizar. El imperio formaba, recuerden que una unidad territorial, política, administrativa, militar. Esta estaba conformada por intendencias y capitanías. Y esta era la forma o fue la primera división territorial de nuestro país. Su extensión como tal es la que ustedes visualizan en este momento. Tenían 24 provincias y estas se encontraban o se presentaban en base a la diapositiva que tienen ustedes aquí. Debido al fin del imperio, las provincias de Centroamérica declararon su separación definitiva el 1 de julio de 1823. A continuación pueden visualizar cuál era la extensión territorial de México durante el primer imperio. Lo estamos marcando en rojo y si ustedes pueden observar realmente era un territorio de acercamiento de esta forma o esta primera división territorial de 1822 y 1823. Recuerden que las provincias de Centroamérica se separan debido a estos conflictos internos que vive nuestro país. Ahora, esta es otra imagen que nos ilustra en estos momentos. Ahora, con esta primera forma de gobierno y ya después con un Congreso Constituyente, un nuevo Congreso Constituyente, nos vamos con la primera Federación de 1824. Tenemos nuestra primera Constitución, este es de 1824, y vamos a encontrar un sistema de gobierno republicano. Vamos a encontrar dos facciones, la facción federal y la facción centralista. Ahora, dentro de la facción federal encontramos a los liberales. Estos establecían la división del territorio por estado y solicitaba la división de los poderes en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada estado debería de tener un poder mediante los ayuntamientos.
Los gobernadores deberían de ser surgidos por un proceso electoral. Este era el pensamiento federal. Y los centralistas eran conservadores, su territorio estaba dividido por departamentos, ellos solicitaban 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial, supremo y supremo poder conservador. Y buscaban limitar el poder de los estados y la autoría tendría que ser centralizada. Y establecía jefe o gobernantes del departamento elegidos directamente por el presidente de la República. Bueno, vamos a ver aquí cuáles fueron los primeros cuáles fueron los presidentes bajo una república federal. Nuestra primera federación inició en 1824. Nuestro primer presidente de México fue Guadalupe Victoria y su periodo de gobierno fue de 1824 a 1828. Nuestro siguiente presidente fue Vicente Guerrero y fue de 1828 a 1830. Tuvimos como vicepresidente a Anastasio Bustamante en 1829. También nuestro presidente fue Antonio López de Santa Anna de 1833 a 1836 y como vicepresidente Valentín Gómez Faría 1833. Entonces, esto es muy importante ver que esta primera federación era de corte liberal. La controversia entre una república federal o central se resolvió en el Congreso el 8 de noviembre de 1823. Se van a iniciar labores legislativas y se va a designar a una comisión para elaborar el plan de constitución política de la nación mexicana. El 31 de enero de 1824 se aprobó el acta constitutiva de la Federación y para el 4 de octubre se efectúa el juramento de la Constitución, en este caso, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El éxito inicial de la federación se explica por la extensión del territorio y los problemas de comunicación que limitaban, como ya se menciona diapositivas atrás, la eficacia de los gobiernos centrales. Es por ello que se empieza a establecer que cada espacio geográfico tuviera una forma de gobierno estatal como tal. Los intereses locales, producto de las estructuras socioeconómicas regionales, expresadas en este caso en el caciquismo, y el temor de un poder despótico central, hizo por ende que este tipo de gobierno tuviera mayor aceptación. La Constitución de 1824 estableció, como ya ustedes pueden visualizar, 3 poderes: uno ejecutivo en manos de un presidente y vicepresidente que gobernaría por 4 años, un legislativo bicameral con diputados y senadores con una amplia facultad de decisión que limitaba el poder del ejecutivo, y un poder judicial que descansaba en una Suprema Corte de Justicia, con un sistema de tribunales con una vigencia de fueros y privilegios.